Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarles en este día. Quisiera compartir con ustedes uno de mis mitos favoritos. Este mito es sacado de las historias griegas. Es un gusto para mí poder compartir con la red ecuatoriana de narradores esta oportunidad de poder narrar para ustedes, contarles un cuento. Pues bien, empecemos con la historia de Orfeo y Eurídice. Orfeo era el hijo del dios Apolo con la ninfa Calíope. Decían que Calíope era la musa inspiradora de los más grandes artistas de ese tiempo, y Apolo tenía unas habilidades increíbles. Apolo le dio un regalo a Orfeo, le dio un instrumento llamado la lira. Es una U que tiene 7 cuerdas. Cuando Orfeo la tuvo en sus manos, cuentan que cuando él se inspiraba tocando sus canciones, tocando sus melodías, los animales, las plantas, el planeta entero se regocijaba imaginando paisajes esplendorosos, unas emociones tan tranquilas, llenas de amor. Decían que su música incluso era capaz de tranquilizar a los mismos dioses del Olimpo. Dicen que Orfeo tenía la habilidad de poder hacer que incluso la misma guerra pueda terminar por un momento, llenando esos corazones de alegría, de amor y de los sentimientos y de las emociones más hermosas del universo. A él le gustaba mucho tocar en los bosques. Dicen que se sentaba en la mitad de una piedra a tocar sus bellas melodías, mientras los pájaros danzaban a su alrededor. Y ahí fue que conoció a Eurídice, una ninfa que todos los días salía a escuchar las hermosas melodías de Orfeo. Calíope se enamoró. Perdón, que digo Calíope. Eurídice se enamoró de Orfeo. Y Orfeo, cada vez que la miraba, sentía dentro de su corazón un amor como nunca lo había sentido por nada ni por nadie. Se enamoraron los dos. Fue una historia de amor hermosa, hermosa, fascinante. Los dos se amaban como dos jóvenes se aman. No pensaban en el mañana, no pensaban en las traiciones, no pensaban en el futuro. Para ellos todo era armonía, paz y amor. Pero como en todo mito, empezó la desgracia. Los seres humanos no pueden ser felices. Nah, siempre algo debe pasarles. Un castigo divino de los dioses. Había un sátiro que siempre salía a recoger alimento, a cazar. Los sátiros son estos seres mitológicos que de la cintura para abajo tienen las patas de un macho cabrío y de la cintura para arriba son humanos y tienen unos cuernos. Cuenta la historia de estos antiguos seres mitológicos que ellos utilizan una flauta para enamorar a las doncellas. Se las llevan lejos y les encanta tener hijos con ellas. Ah, como están hipnotizadas, pues no saben lo que están haciendo estas doncellas. Pero Eurídice era diferente. El amor que sentía por Orfeo la protegía de la magia vil de este ser mitológico, que buscó por todos los caminos de enamorarla. Le regaló cosas, le traía joyas, le traía flores, dicen que le traía, incluso era capaz de viajar a los campos elíseos, a traerle flores, eso cuenta el mito. Pero ella respetaba mucho el amor que sentía por Orfeo. Un día, este sátiro enloqueció por amor. Sabemos lo que puede hacer el amor a los seres humanos. Lo cegó por completo y decidió raptarla. Si no se iba con él por las buenas, se iría por las malas. Y así fue. Pero Eurídice no le iba a permitir, así que se escondió detrás de una piedra. Pero el sátiro era muy inteligente y conocía todo el bosque. Así que la encontró
y empezó la persecución. Eurídice corría y corría y corría sin regresar a ver atrás. Su mente solamente estaba fija en escapar, sus ojos siempre mirando al frente y corría y con sus manos ahuyentaba a todas las ramas, se protegía de los espinos, se protegía de todo lo que podía en ese momento para que no le causen dolor y no se iba a detener. Ah, pero los sátiros son muy hábiles para caminar por el bosque. Esquivó las piedras, esquivó las ramas y cada vez estaba más cerca de poder atrapar a su amor imposible. Y justo cuando el sátiro se lanzó para atraparla, ocurrió una desgracia. Eurídice tropezó en una piedra y su cuerpo cayó en un nido de víboras venenosas. Como era de esperarse, cuando su cuerpo cayó, las víboras empezaron a morder en todos lados. Empezaron por las piernas, el busto, los brazos, hasta terminar en su rostro. Eurídice murió a los pocos segundos de haber caído en ese nido de víboras. El sátiro la miró, la escupió y se fue, como si nada hubiera pasado. Orfeo, pues, llegó a buscar a su amada al bosque. Le gritaba por todos lados: Eurídice, Eurídice, ¿dónde estás, amor? Pero solo el silencio respondía con una suave brisa que acariciaba su rostro muy despacio, como llevándole el mensaje: tranquilo, Orfeo, tenemos que contarte algo. Orfeo buscó y buscó por todos lados, hasta que un ave se paró en una rama y con su pico empezó a llamar la atención de Orfeo. Orfeo sabía que algo estaba pasando y decidió seguir a esta ave. Esta ave empezó a dirigir los pasos de Orfeo hacia la actual tumba de su amor. Cuando la miró ahí en ese agujero, sintió que su corazón se partió en mil pedazos. Sintió como un frío helaba sus pies, sus piernas, su estómago, su corazón, su cabeza se inundó de imágenes, de recuerdos. Y fue ahí que unas cuantas lágrimas brotaron de su rostro y cayó al piso. Él inmediatamente empezó a tocar su lira para ahuyentar a las serpientes y poder sacar el cuerpo de su amada. La abrazó en un abrazo de despedida, en un abrazo que solo los que aman y pierden saben de lo que estoy hablando. Orfeo pensaba muchas cosas en ese momento y lo que primero se le ocurrió es impedir que esto pase. Así que tomó una decisión. Como saben, el dios de los muertos, Hades, reina en el inframundo y él, pues, trabaja con todos aquellos que han muerto, ¿no? Así que Orfeo tomó una decisión. Iba a bajar al Hades, convencido de rescatar a su amor, de rescatar a Eurídice. Tomó su lira, que era el arma más poderosa que él tenía porque sabía que la música era capaz de mover cualquier corazón y estaba seguro y convencido de que iba incluso a mover las fibras sensitivas del corazón del mismísimo Dios de los muertos, el que ni siquiera se inmuta por guerras, muertes, a él no le interesa nada. Se fue. Abandone toda esperanza aquel que entre en este lugar, decía el epitafio de la puerta del inframundo. Respiró, tomó su lira y abrió la puerta. Cuando bajó, empezó a descender poco a poco, empezó sus pasos a dirigir, se encontró con el río Estigio, el río que transporta las almas. Y justo cuando iba a meter su pie, apareció el barquero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, humano?
la primera vez que veo a un vivo intentando atravesar el reino de los muertos. ¿Qué te trae al mundo de los muertos? Tú, que aún estás vivo, tú que aún late tu corazón, ¿qué haces aquí? Se armó de valor. Barquero, he venido a rescatar a Eurídice, a mi único y eterno amor. Así que déjame pasar. Ah, estos humanos. ¿Que acaso no sabes que si pisas el río de los muertos, morirás y tu alma se perderá? La única forma de atravesar seguro este río es en mi barca. Pero, según veo, no tienes nada que darme. Pues sí, le dijo Orfeo, no tengo nada que darte, pero déjame tocar una melodía para ti, y ese será mi pago. Mm, He escuchado. Tu nombre es muy famoso en todos los reinos de los dioses, y he escuchado que tu música hace vibrar los corazones. Pues bien, toca. Y si logras conmoverme, es muy posible que hasta de regreso te traiga, le dijo. Y Orfeo empezó a tocar. Y dicen que cuando su melodía empezó a sonar, el mismísimo inframundo empezó a llenarse de un cálido aroma, que empezaron a brotar flores, y que el barquero soltó una lágrima que apenas estaba saliendo de su ojo. Él la detuvo con su mano y le dijo, cállate, 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 suficiente. Te llevaré, pero no te aseguro que pases con vida. Pero es tu decisión, sube. Orfeo se subió al barco y empezó a navegar por el río de los muertos hasta llegar al otro lado, hasta llegar a la primera puerta del círculo del primer infierno. Y ahí lo esperaba su segundo enemigo, un perro de tres cabezas, Cancerbero, el guardián que impedía que los muertos salgan del infierno, pero oh sorpresa, era un vivo el que quería entrar. Cuando se acercó, el perro encadenado inmediatamente se le lanzó encima con sus tres cabezas. Dicen que su aliento apesta a muerte, que todavía lleva colgado en sus colmillos la piel de los muertos que han intentado escapar. Dicen que es un hedor que no soporta a ningún humano, pero no iba a vencer a Orfeo tan fácilmente, ¿ah? Orfeo solamente bajó su cabeza para tapar su nariz de tremendo olor y lo único que se le ocurrió es tocar su lira. Empezó a tocar y las cabezas del cancerbero, que estaban como locas intentando atraparlo y destrozarlo en mil pedazos para comérselo, empezaron con un movimiento más lento, más armónico, más delicado, como en un baile. Dicen que Cancerbero cerró sus ojos y se durmió. Orfeo había pasado la segunda prueba, había vencido al guardián de la puerta de los muertos y había atravesado con toda seguridad, pero le esperaba el más terrible enemigo, el mismísimo Hades, el dios de los muertos, el que no se inmuta con absolutamente nada. Dicen que su corazón es más frío que el hielo, es más duro que la piedra más dura, es más negro que la profundidad de los océanos. A este dios nada le importa, nada le duele, nada le sorprende, goza del sufrimiento de los seres humanos. Pero Orfeo estaba convencido de que lo iba a lograr. Llegó y se arrodilló. Dios del inframundo, he venido aquí con una solicitud para ti. Este dios altivo, grande, con una voz muy ceremoniosa. ¿Qué has venido a hacer aquí? Le dijo. Tú que aún vives, ¿que acaso no sabes quién soy? Y sabes que tu sufrimiento no me importa. He visto miles de muertes y disfruto de la sangre,
¿Crees que vas a poder conmoverme con tus palabras de amor? Vete, vete, que yo no te debo nada, ni tampoco tengo por qué hacerles favores a ustedes, viles humanos. Vete, 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 que no quiero verte. Espera, espera, oh Dios de los muertos, solo te pido una cosa. Permíteme regresar con mi amor, con Eurídice. Murió en un terrible accidente y yo quiero recuperarla. A cambio, tocaré la melodía más hermosa que jamás en tu vida has escuchado. He escuchado que tú y tu lira son muy famosas, Orfeo, le dijo el dios de los muertos, y siempre he querido enfrentarme a tu música. Sabes que yo no siento nada, ¿verdad? Sabes que nada me importa ni nada me conmueve. Si tú logras arrancarme una lágrima, si tú logras que mi corazón lata, aunque sea una vez, te concederé que te lleves a Eurídice. Te la devolveré. ¿Qué te parece? Te lo juro, Orfeo, y mi palabra está por sobre todas las leyes y reglas del mundo de los muertos. Así que empieza. Dicen que Orfeo tomó su lira con las dos manos y se la puso en el corazón. Respiró profundamente y empezó. Cerró sus ojos porque concentraba toda su energía y empezó a tocar. Dicen que esa melodía fue la más hermosa que jamás en su vida Orfeo había tocado. Y tocaba y tocaba y tocaba con más fuerzas. De cuando en cuando abría los ojos para ver al dios de los muertos y se daba cuenta de que no se inmutaba, de que su rostro gélido, oscuro, no hacía el más mínimo gesto. Y empezaba a tocar cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que las cuerdas cortaron sus yemas de los dedos y sus dedos empezaron a sangrar. Pero no lo iba a detener ni siquiera el dolor de sus dedos destrozados y las cuerdas y la melodía se llenó de sangre por completo. Y de pronto empezó a tocar, olvidándose de todo, imaginando solamente el amor que sentía por Eurídice, imaginándose los momentos felices que vivieron juntos antes de tal tragedia. Recordó los besos de su amada, recordó sus caricias, sus abrazos, y siguió tocando. Orfeo se había olvidado de todo por un momento, y lo único que existía eran sus recuerdos, su lira, sus manos, su corazón. Y en ese momento, el dios de los muertos empezó a mover la cabeza de un lado al otro, como queriendo sacarse esas notas de los oídos y como preguntándose qué me está pasando. Se llevó sus manos al corazón porque respiraba cada vez más agitado y de pronto, pum, pum, se escuchó. El dios de los muertos sintió como una lágrima caía de su rostro y tocaba el piso junto con los latidos de su corazón. Todo el infierno se congeló por un momento cuando el dios de los muertos miró a su alrededor. Un aroma llegó. Dicen que vio colores, flores saliendo de las esquinas e inmediatamente se levantó y las arrancó con una furia y las arrojó al piso y se las comió y escupía encima de eso y le dijo: detente, Orfeo, lo has logrado. En verdad, tus melodías son las más hermosas del universo. En verdad, tu música es capaz de tranquilizar a los muertos y de encantar e hipnotizar a los mismos dioses. Orfeo, te permitiré que te lleves a Eurídice, con una condición. Tú irás caminando por delante y Eurídice te seguirá atrás. Tienes mi palabra, te lo juro. Pero no puedes regresar a ver hasta que hayas salido del inframundo. Si tú te atreves
a regresar a ver. Si tú regresas tu mirada hacia atrás para asegurarte que Eurídice está ahí, su alma me pertenecerá a mí para toda la eternidad y tú perderás a tu amor para siempre. Ese es mi trato. Tómalo o déjalo. ¿Qué decides, Orfeo, de la lira? Orfeo no dudó ni un solo segundo y le dijo, está bien, y te agradezco, Dios Hades, así será. Entonces, vete, vete, y no regreses a ver atrás. Orfeo empezó a caminar. Caminaba y caminaba mientras en su cabeza pasaban preguntas. ¿Estás ahí, Eurídice? Y esas preguntas salieron por su boca en forma de palabras. ¿Estás ahí, Eurídice? Pero solo el silencio respondía. No se escuchaba absolutamente nada. No se sentía absolutamente nada. Orfeo estiraba sus manos para atrás para ver si podía tan siquiera sentir que estaba cerca, pero, pero no sentía nada. Cada vez lo dudaba, su corazón latía cada vez más rápido porque dudaba de todo esto, no sabía qué era lo que estaba pasando, hasta que llegó donde el barquero. Le preguntó, barquero, dime si Eurídice está ahí. No me es permitido responderte esa pregunta, Orfeo. Sube, debo llevarte de vuelta. Y el barquero guardó silencio. Barquero, dime por favor si Eurídice está aquí. Pero el barquero parecía no escuchar, hasta que llegaron a la otra orilla. El viaje ha terminado, Orfeo. Vete y recuerda lo que prometiste. Orfeo respiró y siguió caminando. Pero cada vez la duda, la intriga, el sin saber que su amada estaba ahí, no está, sí está. Empezaron a invadir su cabeza como serpientes que pican y pican y pican y dudan y duele. Orfeo vio la puerta de salida. Estaba a pocos pasos de salir del inframundo y lograr lo que ningún humano ha logrado jamás, regresar después de haber vencido al dios de los muertos, pero cada vez estaba con esa intriga. ¿Estás ahí, Eurídice? ¿Estás ahí? Dame alguna señal, sóplame siquiera para saber que estás ahí. Pero no hubo respuesta, jamás hubo respuesta, hasta que no pudo más y giró su cabeza 360 grados. Empezó a girar su cuerpo lentamente, cerró sus ojos y cuando terminó de girar por completo todo su cuerpo, abrió los ojos y ahí estaba su amor eterno, su primer y único amor. Cuando la miró, sus ojos se conectaron una vez más y Eurídice pudo decirle, siempre te amaré. Y desapareció. Orfeo corrió tras su figura, pero ahí estaba, el dios de los muertos. Vete, Orfeo, le dijo. No estás muerto, pero siento que tampoco te sientes tan vivo. Lo tocó en su frente y cuando él abrió sus ojos estaba fuera del inframundo. Las puertas se cerraron para siempre y nunca más se le permitió la entrada al inframundo al músico Orfeo. Su corazón se partió otra vez en miles de pedazos. Había fallado en su misión después de estar tan cerca de recuperar a su amor. Dicen que Orfeo estaba destrozado, que dejó de tocar música, que simplemente se sentaba y lloraba. Y que cuando intentaba tocar su lira, los sonidos que salían de allí eran tan horribles que la tierra temblaba, las flores morían, el agua se ensuciaba, las mujeres perdían a sus bebés y todo era una catástrofe. Pasaron muchos años hasta que Orfeo un día se sentó en la misma roca. Dicen que en su mirada había una convicción, había una decisión muy fija. Se sentó, sonrió como nunca en todo ese tiempo, tomó la lira con sus manos
y empezó a tocar muy despacio, sonriendo. Esto es para ti, mi amor, Eurídice, mi primer y único amor. Y empezó a tocar y a tocar y a tocar. Y sus melodías esta vez volvían a tener ese tono, esos colores, esa vibración, ese ritmo suave, hermoso que encantaba a los mismos dioses. Dicen que parecía que la tierra se detuvo por unos instantes. Muchas ninfas y hadas llegaron alrededor de él y empezaron a bailar una danza de felicidad alrededor de él y que él cada vez tocaba con mayor amor. Y ellas empezaron a acercarse a Orfeo y le daban besos y le acariciaban. Y una le tocaba de la mano, y otra le tocaba de la pierna, y otra le tocaba el rostro, la oreja. Pero esta melodía hipnótica, caótica y armónica al mismo tiempo empezó a hacer efecto en el corazón de las hadas y de las ninfas, que poco a poco los besos empezaron a convertirse en mordidas y le iban arrancando pedazos y pedazos de la piel, la oreja, los ojos, el brazo, las piernas, la piel, hasta que eso se convirtió en un caos total, en donde lo único que se podía observar era cómo las ninfas y las hadas destrozaban el cuerpo de Orfeo en una danza sanguinaria, grotesca, cruel, y el brazo de Orfeo cayó junto con su lira, que jamás la soltó. Dicen que su corazón fue arrojado al mar y que su cabeza fue llevada a los cielos. Su cuerpo fue devorado por todos los animales, las ninfas y las hadas que se encontraban alrededor. No sabían qué habían hecho. Habían llegado a un trance tal que habían perdido la razón y cuando todo recuperó nuevamente la armonía, en sus manos había sangre y pedazos de cuerpo por todos lados y lloraban y desesperaban por la muerte de Orfeo. Pero ya no había vuelta atrás. Del cuerpo de Orfeo no quedaban ni siquiera los huesos. Dicen que el agua llegó hasta su madre, Calíope, que cogió el corazón de su hijo y lo lanzó al mismísimo espacio en donde se convirtieron en estrellas y que aún ahora podemos ver en el cielo esas estrellas en la constelación de Orfeo y Eurídice. Y dicen que si que tocas un instrumento con tus manos y con tu corazón, aún se pueden escuchar esas palabras de amor y que actualmente aún los seres humanos podemos hipnotizar con la música. Espero que este mito les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Orfeo y Eurídice.